¿Alguna vez te has sentido tan rodeado por los problemas que pareciera que tus enemigos, visibles o invisibles, te están ganando la batalla? ¿Te has preguntado si Dios realmente está peleando por ti? Si es así, este mensaje es para ti. Hoy vamos a hablar de una verdad que puede cambiar tu perspectiva y tu vida. El poder que se desata cuando clamas a Dios desde la fe. No es una teoría, es una promesa viva. El Salmo 56, 9 nos recuerda que el día que yo clamare, mis enemigos serán vueltos atrás. Eso no es un tal vez, es una certeza. Así que quédate hasta el final porque necesitas escuchar esto. Dios no está en silencio. Él está de tu lado y está listo para actuar, pero quiere oír tu voz. Y si este mensaje te inspira, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar un like. Cada vez que compartes este contenido, estás ayudando a que más personas descubran que no están solos, porque Dios pelea por ellos. Número 1. Clama con fe y Dios te revelará lo que nunca imaginaste. Hay momentos en los que sentimos que hemos llegado al límite. No sabemos qué camino tomar y las respuestas que buscamos parecen esconderse en el silencio. Pero, ¿has intentado clamar a Dios con todo tu corazón? No una oración rápida, no un murmullo de rutina. Me refiero a un clamor profundo, sincero, con fe y expectativa. Jeremías 33, versículo 3 dice: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Este versículo no es solo una promesa, es una invitación directa al corazón de Dios. Él no nos dice, clama cuando estés al borde del colapso o clama si te queda tiempo. Nos dice, clama ahora con fe, con esperanza, con un espíritu que anhela su voz más que cualquier solución inmediata. Fíjate bien, el clamor no es un botón de emergencia que solo presionamos cuando todo va mal. Es un lenguaje espiritual que nace de reconocer que lo necesitamos cada día, no solo cuando estamos desesperados. Dios anhela una relación con nosotros en la que el clamor no sea solo una súplica, sino una expresión de amor, dependencia y humildad. Porque cuando clamamos desde ese lugar, no estamos buscando una fórmula mágica. Estamos diciendo, Señor, no quiero entender la vida con mis ojos humanos. Muéstrame lo que solo tú puedes revelar. Y es ahí donde sucede lo poderoso, porque lo grande y oculto de lo que habla este versículo no se refiere únicamente a misterios sobrenaturales o eventos futuros. Muchas veces son verdades que están justo frente a nosotros, pero que no podemos ver si no es por la luz de Dios. Clamar es como encender una lámpara en medio del alma. Él nos muestra por qué no hemos podido avanzar, por qué nos duele lo que nos duele y cuál es la raíz espiritual de ciertas luchas. Pero ojo, estas respuestas no se reciben por mérito, por mucho que hayamos orado o ayunado. Se reciben por rendición, cuando de verdad soltamos el control y le decimos a Dios, aquí estoy, haz lo que quieras con mi vida. No quiero lo mío, quiero lo tuyo. Eso transforma todo, porque clamar ya no es una reacción ante la urgencia, sino una acción continua de fe. Ya no hablamos al aire esperando suerte, hablamos al cielo sabiendo que hay promesas listas para ser activadas. Y aquí es donde muchos se sorprenden. Dios no solo responde, Él enseña. Su respuesta no siempre es un sí inmediato o un milagro visible. A veces es una revelación que cambia nuestra forma de pensar, nos da sabiduría para decidir con paz y nos equipa para enfrentar situaciones que aún no han llegado. ¿Y sabes qué más? Su respuesta siempre llega en el momento perfecto. Tal vez tú clamas y sientes que nada pasa, pero Dios está trabajando mientras esperas. Y si esa espera la vives con gratitud, incluso antes de ver la respuesta, estás creciendo, estás siendo preparado, porque el agradecimiento anticipado no es optimismo barato,
Es una fe madura que dice, yo sé que Dios ya me está hablando, aunque todavía no entienda todo lo que dice. Entonces clamar se convierte en un estilo de vida. Ya no lo haces solo cuando estás en crisis, lo haces porque sabes que Él es la única fuente verdadera de sabiduría, consuelo y dirección. Porque en esa búsqueda diaria, Dios te lleva de lo conocido a lo eterno, te saca de lo superficial y te mete en lo profundo. Y de pronto entiendes cosas que antes eran un misterio. Ves lo invisible y sientes que lo imposible ya no es una amenaza, porque Dios te está enseñando, te está guiando, y todo comenzó cuando te atreviste a clamar con fe. Número 2. Cuando el justo clama, el cielo se mueve y la angustia se va. Hay algo poderoso que sucede cuando un corazón sincero clama a Dios desde lo profundo. No estoy hablando de una oración vacía, ni de palabras que repetimos sin pensar. Hablo de ese clamor que nace de una vida que con sus luchas y errores ha decidido caminar con integridad. Porque como dice el Salmo 34, versículo 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y tal vez tú pienses, ¿pero qué significa ser justo? ¿Eso es solo para los santos, los que nunca fallan? En la Biblia, ser justo no significa ser perfecto. Significa tener un corazón recto, humillado, dispuesto. Un corazón que no finge, que no vive de apariencias, sino que busca de verdad a Dios. Cuando clamas con esa honestidad, algo se activa en el cielo. Dios no solo escucha, sino que se mueve. Se levanta a tu favor. Y lo que más me impacta de este versículo es que no dice, Dios escucha a los justos y les da ánimo. Dice que los libra de todas sus angustias. ¿Puedes imaginar eso? No algunas, no las que parecen fáciles, todas. Ese miedo que llevas en el pecho, ese pensamiento que no te deja dormir, esa inseguridad que te hace dudar de ti mismo, todo eso entra en todas sus angustias. Y sí, la angustia puede disfrazarse de muchas formas, de ansiedad silenciosa, de desesperanza, de soledad, de enojo reprimido. Pero ninguna es más fuerte que la respuesta de un Dios que se inclina para escucharte. ¿Sabes qué es lo que más nos cuesta? Creer que Dios realmente está oyendo. Porque a veces clamamos, pero el dolor sigue ahí y pensamos, ¿será que me oyó? ¿Será que estoy orando mal? Pero el hecho de que no veas la respuesta inmediata no significa que Dios esté en silencio. Él empieza a obrar desde el primer momento en que escucha tu clamor. Su liberación puede no ser instantánea, pero es segura. Él sabe lo que hace. Él sabe cuándo y cómo moverse. Y mientras esperas, no estás abandonado. Estás siendo sostenido. Estás siendo moldeado. Porque cada segundo de espera es también un acto de formación. Y no olvides esto, clamar también es un recordatorio para ti mismo de que no estás solo. En medio de la angustia, en la noche más larga, Dios está. A veces no lo sientes, pero Él está, como escudo, como refugio, como ese padre que no solo escucha, sino que se acerca y pone su mano sobre tu hombro. El enemigo quiere que creas lo contrario. Quiere que pienses que estás hablando al vacío, que tu voz se pierde. Pero este versículo rompe esa mentira en 1000 pedazos. Dios oye, Dios libra, Dios actúa. Ahora, algo muy importante. Este tipo de clamor no nace de una relación ocasional con Dios. No es un botón de emergencia que presionamos solo cuando todo se cae a pedazos. Es fruto de una relación constante, de una vida que ha aprendido a confiar incluso cuando no entiende. Clamar no es solo gritar por ayuda, es decir con fe, yo sé que tú me oyes, y aunque no lo vea, tú estás obrando. Es una declaración de confianza, una manera de decir, no me rindo, porque sé quién está conmigo. Así que si hoy estás en angustia, si algo en tu alma duele o se rompe, no te calles, clama, pero clama con rectitud, con honestidad. No trates de impresionar a Dios, solo sé tú, porque cuando el justo clama, el cielo no permanece indiferente.
El cielo se mueve, Dios escucha, y la angustia, por muy grande que parezca, empieza a desvanecerse, porque cuando Él actúa, no hay cadena que no se rompa. Número 3. Dios ya preparó tu respuesta antes de que clames. Hay algo que cambia radicalmente nuestra manera de orar cuando entendemos esta verdad. Dios ya está obrando antes de que abramos la boca. Isaías 65, versículo 24, lo dice con una ternura que desarma toda ansiedad. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. ¿Te das cuenta del alcance de esa promesa? No estás hablando con alguien que necesita convencerse para ayudarte. Estás hablando con un Padre que ya preparó tu respuesta antes de que siquiera supieras qué pedir. A veces pensamos que orar es como llenar un formulario, que hay que decirlo todo bien, sin errores, como si Dios necesitara precisión técnica para moverse. Pero este versículo nos libera de esa carga. Dios no responde por insistencia, no porque repitas 1000 veces lo mismo o porque uses palabras elegantes. Él responde por amor, porque te conoce, porque está cerca, porque antes de que tú vieras el problema, Él ya estaba preparando la salida. Él no reacciona, Él anticipa. Y cuando entiendes eso, cambia todo, porque ya no oras desde el miedo, sino desde la confianza. Ahora, no confundas esto. No significa que no tengamos que clamar. Al contrario, significa que cuando lo hacemos, no estamos activando a un Dios dormido. Estamos conectándonos con un Dios que ya está en movimiento. Es como cuando vas caminando por un sendero oscuro y de pronto descubres que alguien ya encendió la luz metros más adelante. Tú solo tienes que seguir caminando en fe, porque esa luz ya está ahí, aunque no la veas de inmediato. Así es Dios. Él prepara lo que vas a necesitar antes de que lo necesites, pero quiere que lo busques, que lo incluyas, que confíes. Y entonces deja de tener sentido esa pregunta que tanto nos agobia. ¿Me estará escuchando Dios? Porque la respuesta es sí, rotundamente sí, incluso antes de que termines la frase, incluso antes de que empieces. ¿Sabes lo que eso provoca en el alma? Descanso, porque ya no tienes que impresionar a Dios. No estás orando para ganar su atención, estás orando porque ya la tienes. Y eso te da libertad para ser sincero, para dejar de buscar las palabras correctas y simplemente hablarle como un hijo que sabe que es escuchado. Dios conoce cada rincón de tu mente, cada intención, cada suspiro que no has pronunciado en voz alta. Y aún así, te ama, y aún así, ya está obrando. Él no necesita de un discurso perfecto, necesita tu fe, tu corazón abierto, porque el clamor que Él responde no es el más elocuente, es el más sincero, es ese que nace de un alma que dice: Señor, no tengo todo claro, pero sé que tú estás. Y créeme, esa fe mueve más que 1000 palabras rebuscadas. Y hay algo más. Este versículo también nos enseña a confiar cuando no estamos hablando, porque incluso en el silencio Dios ya está escuchando. Incluso cuando no sabes qué decir, Él ya está actuando. Hay momentos en los que todo lo que puedes hacer es quedarte quieto, y aún ahí, su oído está sobre ti. Su respuesta no depende del volumen de tu voz, sino de la profundidad de tu confianza. Así que sí, puedes descansar, no en la pasividad de quien se rinde, sino en la seguridad de quien sabe que hay un Padre que responde antes del grito, que se adelanta a tu angustia, que ya vio tu mañana, y que incluso cuando tu oración todavía no ha terminado, Él ya está obrando en tu favor. Ese es el Dios al que le clamas. Ese es el Dios que nunca llega tarde. Número 4. Cuando clamas, Dios responde, te libera y te levanta. Cuando clamas a Dios, no estás activando una reacción aislada del cielo.
Estás abriendo la puerta a un proceso completo que transforma tu vida desde la raíz. Mira lo que dice el Salmo 91, versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. ¿Te das cuenta? No es solo una respuesta rápida. Es una historia que comienza con tu voz quebrada y termina con Dios levantándote delante de todos. Desde el primer instante en que lo llamas, Él está contigo. No te deja en espera, no te observa desde lejos, se mete contigo en el momento más oscuro. Y eso, amigo, lo cambia todo. Fíjate que no dice, yo le responderé desde el cielo, o le mandaré ayuda. Dice, con Él estaré yo en la angustia. Dios no evita que pases por el fuego, pero te asegura que lo atravesarás con Él. Su presencia no es un concepto simbólico, es real. Es lo que te sostiene cuando ya no te quedan fuerzas. Es lo que no se ve, pero se siente. Y cuando te sientes acompañado por el Dios del universo, incluso en medio del dolor, el alma comienza a respirar diferente, porque sabes que no estás caminando solo, sabes que hay alguien que pelea por ti, y luego viene la promesa que nos llena de esperanza, lo libraré. A veces esa liberación es inmediata, otras veces toma tiempo, pero siempre llega, siempre. Y no solo en el sentido físico, porque Dios también libera el corazón del miedo, la mente de la ansiedad y el alma de la culpa. Cada día que pasas confiando, aunque no veas cambios grandes, ya estás siendo transformado. Su presencia está abriendo camino, rompiendo cadenas que ni tú sabías que cargabas. Por eso, incluso cuando parece que nada pasa, puedes tener la seguridad de que ya está sucediendo algo profundo dentro de ti. Y eso no termina ahí, porque el final de este versículo dice, le glorificaré. Y eso no es una exaltación superficial, no es vanidad, es restauración. Es cuando Dios toma tu historia de angustia, la limpia, la sana, la envuelve con su amor y la transforma en un testimonio vivo. Lo que un día te hizo llorar, mañana será lo que inspire a otros. Tus cicatrices hablarán de victoria, tu voz temblorosa de antes se convertirá en una voz que alienta, que consuela, que proclama que sí se puede salir, porque Dios lo hizo contigo. Entonces, ¿ves cómo clamar no es solo pedir ayuda? Es iniciar un viaje con Dios. Es decir, no puedo más, pero sé que tú puedes. Y Él te toma de la mano, te responde, se queda contigo, te libera y te levanta. Ese es el Dios al que le hablas cuando estás en crisis. Ese es el Dios que no se queda en silencio, que no ignora tu dolor. Ese es el Dios que convierte tu angustia en propósito, que usa tu noche para formar en ti un nuevo día. No hay parte del proceso en que estés solo. Desde el primer clamor hasta el momento en que te veas restaurado, Él está firme, presente, fiel. Por eso no tengas miedo de invocarlo. No pienses que estás molestando. Al contrario, estás activando un plan que ya fue escrito con amor para ti. Un plan que incluye presencia, liberación y propósito. Y cuando eso sucede, ya nada vuelve a ser igual. Porque cuando Dios responde, también transforma. Y cuando Él te levanta, lo hace para que nunca más vuelvas a caer igual. Él te glorifica para que tu vida entera diga, aquí estuvo Dios. Número 5. Pide, busca y llama, y verás a Dios abrirte el camino. Cuando Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No estaba hablando desde la teoría. Mateo 7, versículo 7, es una instrucción clara, directa y tremendamente práctica para nuestra vida diaria. Es como si nos estuviera diciendo, muévete, no te quedes quieto, habla, insiste, toca, porque sí, la fe que agrada a Dios no es pasiva, no es esa que se sienta a esperar que todo caiga del cielo sin levantar la mirada. Es una fe que actúa, que persiste, que va más allá del primer intento. Una fe que sabe que, aunque no vea nada ahora, Dios ya está preparando algo. Pedir es el primer paso.
Es reconocer que tú solo no puedes, que necesitas ayuda, dirección, fuerza, y eso requiere humildad, porque para pedir hay que admitir que algo nos falta. Pero eso no es debilidad, es sabiduría, y no te detengas ahí, porque Jesús no solo dijo pide, también dijo busca. Y eso significa que hay movimiento, que no basta con orar una vez y cruzar los brazos. Buscar es salir a encontrar, es explorar en la palabra, en la oración, en la adoración. Es decirle a Dios, no me basta con quedarme sentado, quiero encontrarte, quiero verte actuar. Ahora bien, buscar tampoco es una garantía de respuesta instantánea. Hay puertas que no se abren con el primer toque, y ahí entra el llamar, que es otra forma de decir, no te rindas, persevera. Porque llamar requiere fuerza emocional, fe renovada y confianza en que la puerta se abrirá en el momento exacto. Y sí, hay momentos donde llamar cansa, donde te preguntas, ¿cuántas veces más tengo que orar por esto? Pero la verdad es que, si sigues insistiendo, no es porque dudas de Dios, es porque confías en Él lo suficiente como para no darte por vencido. Y créeme, Él honra esa fe. Y aquí hay algo que solemos pasar por alto. A veces, en medio de esa búsqueda, Dios no te da exactamente lo que pediste, te da algo mejor. Porque buscar a Dios con sinceridad purifica tus deseos. Lo que al principio parecía urgente, luego ya no lo es. Y comienzas a entender que no era solo lo que querías, era lo que necesitabas. Él te muestra cosas que estaban escondidas. Y sí, hay momentos donde te sorprende con una respuesta que ni siquiera habías considerado, pero que termina siendo la clave para avanzar. El llamado, esa acción final de tocar la puerta, es un acto de valentía. Es decirle a Dios, no me rindo hasta que respondas. Es como Jacob luchando con el ángel y diciendo, no te dejaré hasta que me bendigas. Y cuando Dios ve esa fe, responde. A veces con una puerta totalmente nueva, a veces con una respuesta que tú jamás habrías imaginado, pero siempre con algo que trae paz. Porque Él no te ignora, Él no se esconde, Él quiere ser hallado, solo que quiere que lo busques con todo tu corazón. Al final, este versículo nos enseña que la fe real es una fe que camina, que no se detiene en el primer no, que sigue orando, sigue buscando, sigue tocando. No porque Dios se haga el difícil, sino porque en ese proceso nos está formando. Nos está enseñando a depender, a confiar, a ser valientes. Y no es una fórmula mágica, no. Es una relación viva. Pedir, buscar y llamar no se hacen desde la religión vacía, sino desde un corazón que ha conocido a un Dios que responde. Y cuando eso se vuelve parte de tu vida diaria, empiezas a ver caminos abiertos donde antes había muros. Porque al que pide, se le da. Al que busca, se le revela. Y al que llama, se le abre. Jesús lo dijo, y su palabra nunca falla. Número 6. Cuando pides según su voluntad, Dios te oye y actúa. Hay algo poderoso que sucede cuando nuestras oraciones se alinean con el corazón de Dios. No porque tengamos las palabras perfectas, ni porque repitamos frases con fuerza, sino porque entendemos lo que verdaderamente importa para Él. Primera de Juan 5, versículo 14, lo dice sin rodeos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y fíjate bien, aquí la clave no es solo pedir, es pedir conforme a su voluntad. Eso no significa que Dios se hace difícil de convencer. Al contrario, significa que cuando tú clamas por lo que ya está en su plan eterno para ti, su oído está más atento de lo que imaginas. Y quizás te preguntes, ¿entonces solo puedo orar por ciertas cosas? Number pedir, según su voluntad, no limita tus oraciones, las dirige, te enfoca, te eleva por encima de los caprichos momentáneos y te conecta con aquello que realmente puede transformar tu vida.
cuando oras por sabiduría, por dirección, por sanidad interior, por restauración, por aprender a perdonar, por tener un corazón más obediente, estás tocando exactamente lo que el cielo ya desea darte. Estás pidiendo lo que Dios ya quiere derramar en tu vida. Y ahí puedes orar con plena confianza, ya no desde el a ver si me escucha, sino desde el sé que me está escuchando y sé que está actuando. Cuando entiendes eso, se va el miedo. Ya no temes ser ignorado, ya no te sientes en desventaja, como si tu oración compitiera con la de otros. Tu oración tiene un canal directo al trono, porque está sintonizada con el corazón del Padre. Él escucha cada palabra. Y no solo eso, responde con amor. Y aunque a veces su respuesta no se vea de inmediato, tú ya tienes la certeza de que algo se está moviendo, que no hablaste al aire, que fuiste escuchado. Ahora, eso no significa que Dios esté en contra de nuestros anhelos personales. Para nada. Él se interesa por cada detalle de tu vida, pero también quiere que aprendas a distinguir entre lo que deseas por emoción y lo que necesitas para avanzar espiritualmente. ¿Cómo se logra eso? Orando, clamando, buscándolo. Porque a medida que oras con sinceridad, Dios va afinando tu corazón. Va mostrándote qué pedir, cómo pedirlo y, sobre todo, por qué pedirlo. Te alinea a su plan. Y cuando eso pasa, incluso lo que no entendías empieza a tener sentido. Orar conforme a su voluntad también es una señal de madurez espiritual, porque ya no estás solo en modo recibe, estás en modo colabora. Le dices a Dios, haz en mí lo que tengas que hacer para cumplir tu propósito. Y ahí tu fe cambia de nivel. Ya no se trata solo de obtener respuestas, sino de ser parte de lo que Él quiere hacer contigo y a través de ti. Y eso, créeme, es muchísimo más grande que cualquier resultado momentáneo. Rendir tu voluntad a la de Dios no es una derrota, es una puerta, una que te lleva a cosas que nunca imaginaste, porque su voluntad no es una carga pesada, es una promesa de vida, una invitación a caminar en paz, incluso en medio de lo incierto. Cuando tú clamas desde esa confianza, lo imposible deja de intimidarte, porque sabes que estás de la mano de quien todo lo puede, y cuando eso se vuelve tu forma de orar, tu mundo interior cambia. Ya no oras con ansiedad, sino con paz. Ya no repites palabras por desesperación, sino que hablas con fe, con entendimiento, con esa certeza de que Dios te oye y está obrando. Y lo más hermoso de todo es que, al orar así, no solo cambian las circunstancias, cambias tú, porque clamar con fe y conforme a su voluntad no solo mueve el cielo, transforma tu corazón, tu visión, tu vida entera, y ese es el verdadero milagro. Número 7. En tu día más difícil, clama y Dios te librará. Cuando la angustia toca a tu puerta, lo último que necesitas es una religión fría o una teoría lejana. Lo que realmente necesitas es una promesa viva. Y justo eso es lo que Dios te da en el Salmo 50, versículo 15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. No hay condiciones escondidas. No hay letra pequeña, es una invitación directa al corazón del Padre. Clama, y Él promete actuar. No cuando te sientas digno, no cuando ya tengas todo bajo control, sino precisamente en el día de la angustia, en ese momento donde no sabes ni cómo orar. ¿Sabes qué es lo más profundo de esta promesa? Que la angustia no descalifica tu fe. Al contrario, la hace más auténtica, porque cuando todo se rompe por dentro, lo que sale de tu boca ya no es una oración decorada, es un clamor que nace de lo más real que hay en ti. Y ese clamor, cuando es sincero, mueve el cielo. Dios no ignora al corazón quebrantado. Él no escucha por protocolo, escucha porque le importas. Él no dice, veamos si lo mereces. Él dice, te libraré.
Es una afirmación, una declaración firme, una respuesta segura al dolor humano. Y no, esa liberación no siempre significa que el problema desaparece de inmediato. A veces Dios sana una herida de golpe, otras veces lo hace por etapas. A veces te saca del pozo en un instante y otras te enseña a subir escalón por escalón mientras te sostiene. Pero lo que nunca cambia es que esa liberación es real, no es emocional, no es un consuelo superficial. Es una obra profunda que empieza desde adentro y termina transformando tu historia. Dios responde, siempre. Quizá no como lo esperabas, pero sí como lo necesitas. Y aquí viene algo que a muchos se les olvida. Después de la liberación, viene la honra. Y tú me honrarás, dice el versículo. Dios no solo quiere liberarte para que sigas con tu vida como si nada. Él quiere que tu vida grite, esto lo hizo el Señor. Que no solo lo agradezcas con palabras, sino que vivas con ese testimonio en el corazón. Que donde vayas, tu historia sea un reflejo de su poder. Que tu restauración no sea solo para ti, sino para inspirar a otros. Porque testificar también es honrar. Y cuando lo haces, estás cumpliendo tu parte de esta promesa. Ahora bien, clamar en medio de la angustia es algo que todos hacemos, pero hacerlo con fe y con gratitud anticipada, eso ya es sobrenatural. Eso es lo que activa el cambio. Porque en lugar de solo decir, ayúdame, también dices, confío en ti aunque no vea nada. Y ahí, en ese punto, ocurre el milagro. Ese clamor se convierte en el inicio de algo que Dios usará para levantarte y mostrar su gloria. A veces, tu oración más rota es la que termina trayendo la sanidad más completa. Porque sí, el día de la angustia puede parecer interminable, pero ese día no define tu historia. Lo que haces en ese día sí puede cambiar tu futuro. Si decides clamar, si decides confiar, si te aferras a la promesa aunque no tengas fuerzas para más. Dios no está buscando oraciones perfectas, está buscando corazones dispuestos. Y cuando encuentra uno que clama con fe, actúa. Así que no esperes más. Si hoy estás en el día de la angustia, no calles, clama. Habla con Dios tal como estás. Dile lo que sientes, sin filtro, porque su promesa sigue en pie. Te libraré. Y cuando lo haga, porque lo hará, tu vida será un testimonio vivo de su poder. Clama hoy y prepárate para honrarlo con todo lo que eres, porque Dios sigue librando a quienes lo buscan con el corazón abierto. Número 8. Desde tu cárcel más oscura, Dios sigue escuchando tu voz. Hay momentos donde sientes que tocaste fondo, que no hay salida, que estás encerrado en una oscuridad tan espesa que ni siquiera tus propias palabras tienen fuerza para salir. Y es en ese tipo de lugares donde muchos creen que Dios se ha ido, que está lejos, que ya no escucha. Pero escucha esto. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Eso lo dice Lamentaciones 3, versículo 55. No lo dijo alguien que estaba cómodo ni en victoria. Lo dijo alguien roto, Jeremías, desde una celda, desde el abandono, desde el dolor más crudo, y aún así se atrevió a clamar. Y ese clamor fue escuchado. No hay lugar demasiado oscuro para que Dios no lo vea. No hay profundidad emocional, espiritual o incluso física desde donde tu voz no pueda alcanzar el cielo. La cárcel profunda puede tener 1000 formas. Puede ser una depresión silenciosa, puede ser una culpa que te pesa como una cadena, puede ser esa adicción que no logras romper, o ese momento donde sientes que ni tú mismo te soportas. Pero ¿sabes qué? Aunque tú ya no creas en ti, Dios sigue creyendo. Aunque tu voz tiemble, aunque solo salgan susurros, Él escucha y no solo oye, responde, actúa. Fíjate que Jeremías no dijo, te invoqué desde mi mejor momento. Te invoqué desde la cárcel. Y no solo una cárcel física, sino profunda. Una que representa ese sitio
donde uno se siente completamente atrapado. ¿Has estado ahí? ¿Has sentido que nadie te entiende, que nadie te ve? Pues justo ahí, en ese espacio tan roto, puede nacer la oración más sincera que jamás hayas hecho. Porque en medio de la ruina no hay espacio para apariencias, solo queda el alma desnuda, el corazón abierto. Y es en ese punto donde Dios se acerca más que nunca. Y te lo repito con todo el corazón. Dios no necesita que estés bien para escucharte. Él no espera a que te limpies, te vistas bonito y le hables con palabras correctas. Él escucha al que clama desde el lodo, desde el caos, desde la rabia, desde el dolor más crudo. Porque ahí, donde tú ves miseria, Él ve oportunidad de restauración. Donde tú ves un muro, Él ve una puerta. Y esa cárcel no es tu final. Es el lugar donde, si te atreves a invocar su nombre, puede comenzar algo nuevo. Porque invocar a Dios no es solo pedir ayuda, es reconocer, incluso en la oscuridad, que Él sigue siendo Dios, que sigue siendo bueno, que no ha cambiado. Y cuando haces eso, cuando lo reconoces en medio de tu crisis, algo empieza a romperse. Esa confesión abre una rendija por donde entra la luz. No toda de golpe, no con fuegos artificiales, pero suficiente para que sepas que no estás solo, que tu proceso de sanidad empezó, que esa celda no será eterna. Y aquí va algo que tal vez necesitas oír hoy. No necesitas salir de tu oscuridad para clamar. No necesitas esperar a estar bien para buscar a Dios. Clama desde ahí, desde ese dolor que no sabes ni cómo explicar, desde ese rincón donde te sientes olvidado, porque si clamas desde ahí, Dios vendrá a buscarte. Él no se queda mirando desde lejos, Él se mete en la celda, se sienta contigo y empieza a reconstruirte desde dentro, con paciencia, con ternura, con poder. Y cuando Él te saque de ahí, porque lo hará, esa misma prisión, ese mismo lugar donde pensaste que ibas a morir, se convertirá en el altar desde donde tu vida vuelve a empezar. No es el final, es el inicio de una historia donde Dios será el protagonista. Así que, aunque estés en la cárcel más oscura de tu alma, no te calles, clama, porque desde ahí Dios sigue escuchando tu voz y su amor sigue siendo más fuerte que cualquier encierro. Número 9. Clama con fe y serás salvo. ¿Alguna vez pensaste que ya no había salvación para ti? ¿Que lo que hiciste, lo que callaste, lo que arruinaste, te descalificaba de toda esperanza? Pues hoy quiero que escuches bien claro lo que dice Romanos 10, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No dice algunos, no dice los que se portaron bien, dice todo aquel. Y eso, amigo, te incluye a ti. No importa tu historia, no importa cuán lejos crees que estás. Si clamas con fe, Dios no solo te escucha, Él te salva. ¿Sabes qué es lo que hace que esta promesa sea tan increíble? Que no está condicionada a tu currículum espiritual. No depende de tu pasado, ni de cuántas veces caíste, ni de cuánto sabes de la Biblia. Depende solo de una cosa, que lo invoques, que reconozcas que lo necesitas, que sueltes el orgullo y digas, Señor, sálvame. Y cuando eso sale de tu corazón, sin máscaras, sin filtros, algo se activa en el cielo, porque Dios no rechaza a quien lo busca con sinceridad. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que la salvación es un premio, como si fuera algo que Dios te da solo si pasas todas las pruebas. Pero la salvación es una respuesta, no al esfuerzo, sino al clamor, a esa voz quebrada que se atreve a decir, ya no puedo más, necesito que tú tomes el control. Y ese acto, que parece débil, es en realidad el más poderoso que puedes hacer, porque cuando clamas, estás entregando el volante, estás abriendo la puerta, y Dios entra para rescatarte de lo que sea que esté destruyendo tu vida. Además, ese todo aquel
Es una frase que derriba todos los muros. No hay raza, edad, condición social o pecado que te deje fuera. No tienes que ser perfecto, solo necesitas ser honesto. Y si eres capaz de invocar el nombre del Señor con fe, este versículo te asegura algo que no tiene vuelta atrás. Serás salvo. No es un tal vez, no es un vamos a ver cómo te va, es una promesa firme. Clama y serás salvo. Así de claro, así de directo, así de lleno de amor. Y ojo, que la salvación no solo es para cuando te mueras, no es una póliza de seguro para la eternidad, es una transformación que empieza aquí y ahora. Cuando invocas su nombre, Dios no solo te limpia, también te guía, te restaura, te levanta, te da paz, te da dirección, te recuerda que no estás solo, porque su salvación no es una teoría, es una persona, es Cristo en ti, y cuando Él entra, todo cambia. Por eso, cada vez que sientas que el peso del pasado te hunde, recuerda esto. Hay una puerta abierta, una que nadie puede cerrar, una que se llama gracia, y la llave que la abre está en tu clamor. Cuando dices Jesús, sálvame, no estás repitiendo una frase vacía. Estás soltando una bomba de fe, y esa fe mueve el cielo, y cuando el cielo se mueve, nada vuelve a ser igual. Así que no dejes que tu historia termine en derrota, no te resignes, no pienses que ya es tarde, porque en el momento que invocas el nombre de Jesús, una nueva historia comienza, una historia donde no manda el pecado, sino la gracia, donde no gobierna el miedo, sino la esperanza. Una historia donde clamar no es signo de debilidad, sino el primer paso hacia la libertad. Clama con fe y serás salvo, porque Dios no miente, y cuando Él promete, cumple, siempre. Número 10. Tu clamor no se pierde, llega al mismo cielo. Hay momentos en los que la angustia parece apretar tanto el alma que cuesta hasta respirar, donde las palabras no salen, donde el dolor te paraliza y lo único que puedes hacer es soltar un clamor débil, casi sin forma. Pero ese suspiro, ese susurro entre lágrimas, ese grito silencioso, no se pierde, no se queda en el aire. Salmo 18, versículo 6, lo deja claro. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Lo ves? No importa cuán roto estés, ni cuán lejos te sientas. Tu clamor tiene un destino seguro, el corazón de Dios. No necesitas gritar para que Dios te escuche. Tampoco tienes que encontrar palabras sofisticadas o repetir frases perfectas. Si lo que sale de tu boca viene del alma, eso basta. Porque el cielo no responde al volumen, responde a la sinceridad. Ese Él oyó mi voz no es una metáfora bonita, es una verdad poderosa. Tu voz, tal como es, traspasa todo lo visible y llega al trono de aquel que te creó. Él no necesita que estés en un templo, Él no necesita que estés fuerte, solo necesita que seas honesto. Y si estás dispuesto a clamar desde tu angustia, Él está listo para escucharte desde su gloria. Y es que en la angustia nuestras voces tiemblan, pero el oído de Dios se afina. No ignora tu dolor, lo siente, lo reconoce, lo acoge. Desde su templo, desde esa gloria infinita, Él baja a tu realidad. No hay muro que lo detenga, no hay distancia entre tu necesidad y su compasión. Cuando tú clamas, Él se inclina, y eso cambia todo, porque no estás solo. No estás hablando al vacío, estás hablando al Dios que actúa, que responde, que se mueve con ternura y poder al sonido de un corazón sincero. A veces pensarás, no sé ni cómo orar, y está bien. Hay días en los que ni siquiera podemos ordenar nuestros pensamientos, pero si puedes decir, Dios, ayúdame, desde lo más profundo, eso basta, porque el clamor no necesita estructura, necesita verdad. Y Dios honra esa verdad, honra esa fe que se atreve a pedir aun cuando todo duele, esa fe que no se basa en lo que ve, sino en lo que cree.
porque el clamor es el lenguaje de los que todavía creen que hay esperanza, que algo puede cambiar, que Dios no se ha olvidado. Y eso es lo más hermoso de este versículo. No solo dice que Dios escucha, dice que presta atención, que tu clamor llegó delante de Él, a sus oídos. Es una imagen íntima, cercana. No es un Dios indiferente. Es un Padre atento, con el oído inclinado, con el corazón abierto, y eso debería darte paz incluso antes de recibir la respuesta, porque saber que has sido escuchado por Dios ya es el primer milagro, ya es suficiente para que el alma respire diferente. Y déjame recordártelo una vez más, tu clamor no rebota, no se pierde, no desaparece, llega al cielo, llega a los oídos del Padre. Y cuando llega allí, no se queda sin respuesta. A su tiempo, en su forma, desde su amor, Él responderá. Tal vez no de la manera que esperas, tal vez no tan rápido como quisieras, pero créelo, Dios jamás ignora a un corazón que clama con fe. Así que, si hoy te sientes en un túnel oscuro, si el mundo te ha dado la espalda, si te duele más de lo que puedes explicar, no te calles, clama, habla, aún con voz temblorosa, porque Dios oye, Dios responde, Dios se inclina, y si nadie más te escucha, Él sí, Él siempre, porque tu clamor, ese que sale desde lo más profundo de tu alma, no se pierde, llega al mismo cielo y toca el corazón del Dios que nunca deja de amarte. Número 11. Cuando tu clamor es genuino, Dios se acerca más de lo que imaginabas. Hay algo que consuela profundamente cuando leemos el Salmo 145, versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. No dice que está cerca de los perfectos, ni de los que tienen la vida resuelta. No habla de los que oran bonito, ni de los que saben muchos versículos. Habla de los que lo invocan de veras, es decir, con sinceridad, con todo el corazón, sin fingir, sin máscaras. Y eso lo cambia todo, porque significa que Dios no se queda allá arriba mirando desde lejos. Significa que cuando tú lo buscas con honestidad, Él se acerca más de lo que imaginas. Fíjate que no se trata de cumplir con un protocolo religioso. Dios no se acerca porque repitas frases correctas o hagas todo como debe ser. Él responde a la verdad, a esa oración que no sale perfecta pero sí sale real, a ese Dios, no puedo más, dicho entre lágrimas, a ese ayúdame, susurrado en medio del miedo. Cuando oras así, no estás lanzando palabras al viento, estás atrayendo la presencia de Dios mismo, y eso, aunque no lo veas con tus ojos, es real. Es tan real que puede levantar el alma más herida, sostener al corazón más cansado y renovar al espíritu más apagado. Porque cuando Dios se acerca, no siempre cambia la circunstancia de inmediato, pero sí cambia tu interior. De pronto, ese dolor que parecía insoportable ya no te consume. Ese miedo que te paralizaba empieza a perder fuerza, porque sabes que no estás solo. Y esa cercanía no solo consuela, fortalece, te da ánimo, te da claridad, te recuerda quién es Él y quién eres tú en Él. Y aunque el problema siga ahí, ya no tiene el mismo poder sobre ti, porque ahora estás sostenido por una presencia mayor. Invocar a Dios de veras también implica vulnerabilidad. No se trata de orar desde una postura de fuerza, sino desde una postura de entrega. Es decirle, aquí estoy, con mis miedos, con mis dudas, con todo lo que no entiendo, pero te busco y confío en que tú no me vas a rechazar. ¿Y sabes qué? No lo hará. Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. No aparta el rostro de quien se le acerca con humildad. Al contrario, Él se inclina, se acerca, se queda, y cuando Él está cerca, algo en ti empieza a sanar. A veces, eso sí, no lo sentimos. No hay emoción, no hay temblor, no hay lágrimas, solo silencio, solo una sensación de vacío. Y entonces pensamos, ¿será que Dios no me escuchó? Pero no te dejes engañar por tus emociones.
La cercanía de Dios no se mide por lo que sientes, sino por lo que Él prometió. Y su promesa es clara: Él está cercano. Si lo invocaste de veras, si lo buscaste con el alma, si te abriste sin filtros, Él está ahí, aunque no lo percibas todavía, aunque tus sentidos no lo confirmen, porque su presencia no depende de tu sensibilidad, sino de su fidelidad. Así que, si hoy te sientes lejos, si crees que Dios se ha apartado, si piensas que tu oración no llegó, detente un segundo. Examina tu corazón. ¿Lo buscaste con sinceridad? ¿Lo llamaste desde lo profundo, sin fingir? Entonces, puedes estar seguro. Él está más cerca de lo que imaginas, tal vez en silencio, tal vez en calma, pero está, y eso basta para sostenerte. No estás orando al aire, no estás perdiendo el tiempo, estás en comunión con el Dios que se acerca cuando el alma lo invoca con verdad. Y esa cercanía, vale más que 1000 respuestas inmediatas, porque a veces lo que más necesitamos no es que algo cambie, es saber que Dios está con nosotros mientras esperamos, y lo está. Si lo buscas de veras, Él se acerca, siempre. Número 12. No esperes más, clama ahora que Dios está cercano. ¿Sabes ese momento en el que algo dentro de ti te dice: ora, habla con Dios, búscalo ahora? No lo ignores, porque Isaías 55, versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ese versículo no es un consejo suave, es una llamada urgente. Un recordatorio poderoso de que el tiempo de buscar a Dios no es cuando todo se acomode o cuando tú sientas que ya estás listo. Es ahora, porque hay momentos en los que su presencia se siente más accesible, más viva, más cercana. Y no deberíamos dejar pasar esa oportunidad. Y no es que Dios se aleje de manera caprichosa. Él es fiel, Él permanece. Pero seamos honestos. Somos nosotros los que nos vamos enfriando. Somos nosotros los que dejamos que la rutina, el ruido, la duda o el pecado apaguen esa voz interior que nos llama. Y eso es lo que este versículo está tratando de prevenir. No pospongas más tu clamor. No pienses: mañana oro, otro día me reconcilié, más adelante me entrego, porque ese mañana no está garantizado. Y ese deseo que hoy tienes de buscarlo, puede que no lo tengas igual después. Tu corazón es más sensible en ciertos momentos. Y si hoy lo sientes así, entonces hoy es el día. Fíjate que el texto no dice: busquen a Dios cuando tengan tiempo. Dice: mientras puede ser hallado. Y eso nos revela que hay ventanas espirituales que no se quedan abiertas para siempre. A veces la vida se complica, a veces la mente se nubla, a veces las prioridades cambian. Y si dejamos pasar ese momento, esa voz suave del Espíritu se vuelve más lejana. Por eso, si hoy estás sintiendo ese tirón del alma que te dice: clama, hazlo. No te distraigas, no pongas excusas, porque cuando Dios está cercano, todo se vuelve posible. Y ese tipo de cercanía no se desperdicia. La vida no garantiza oportunidades eternas. Cada día es una ventana, y cada ventana trae consigo una decisión: o me acerco más a Dios, o lo sigo dejando para después. Pero ¿qué pasa cuando ese después nunca llega? ¿Cuántas veces hemos dicho: luego busco a Dios, y ese luego se convirtió en meses, en años? Este versículo viene a sacudirnos, a despertarnos, a decirnos con amor, pero con firmeza: no tardes más. No necesitas estar perfecto, no necesitas entenderlo todo, solo necesitas responder con fe y decir: Señor, aquí estoy, no quiero dejar pasar este momento. Y sí, a veces esperamos hasta estar en medio del dolor, hasta que la tormenta nos obliga a clamar. Pero el sabio no espera el caos para doblar rodillas. El sabio busca antes, mientras todo está en silencio, mientras todavía tiene la oportunidad de hacerlo con claridad,
porque ese clamor que nace antes de la desesperación es también una semilla de fe, y Dios la honra. Si ahora mismo sientes el deseo de buscar a Dios, no lo silencies. Ese impulso puede ser un regalo del cielo, una puerta abierta, una invitación divina. Y si ya estás clamando, si ya lo estás buscando, sigue, no pares, porque Él está más cerca de lo que sientes, más dispuesto de lo que crees. Y cada palabra que sale de tu boca en oración, cada pensamiento que lo invoca, cada lágrima que derramas buscándolo, llega. No es en vano. Este versículo es una llamada de Dios a tu corazón. Búscame mientras puedes. No como amenaza, sino como oportunidad. No como presión, sino como gracia. Porque su amor está disponible hoy, su perdón está disponible hoy, su presencia está cerca, hoy. No te esperes a estar más preparado. Lo único que necesitas es un corazón que diga, sin ti no puedo. Así que hazlo, clama ahora. Él está más cerca de lo que imaginas y quiere encontrarse contigo antes de que la vida te empuje a buscarlo desde el quebranto. Hoy es el momento. Llámalo y verás que responde. Número 13. El día que clames, Dios mostrará que está de tu lado. Cuando clamas a Dios desde la fe, algo se activa en lo invisible que tú tal vez no estás viendo. Pero el cielo sí. Salmo 56, versículo 9, lo dice con una fuerza que sacude el alma. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Fíjate en esa seguridad. No dice, espero que mis enemigos retrocedan, ni tal vez. Dice, serán. Es una declaración de victoria anticipada, una convicción que no se basa en cómo se siente el momento, sino en quién está de tu lado. Y eso lo cambia todo, porque tu clamor no es solo un desahogo emocional, no es solo para encontrar consuelo o alivio, es un arma. Cada vez que clamas el cielo se moviliza, Dios pelea por ti, se activa una batalla espiritual en la que tú no estás solo. Porque cuando invocas a Dios desde un corazón lleno de fe, lo que haces es desatar movimiento en los lugares que tus ojos no pueden ver. Puede que el panorama no cambie en segundos, pero créelo, ya se está moviendo. David lo sabía, por eso hablaba con tanta seguridad. No porque la batalla se hubiera acabado, sino porque sabía quién estaba peleando con él. Y ese tipo de fe no se construye en un día. Se forma en los valles, en las lágrimas, en esos momentos donde clamas y parece que nada pasa. Hasta que un día miras atrás y ves que tus enemigos fueron derrotados sin que tú supieras exactamente cómo. Porque no fuiste tú, fue Él. Fue Dios quien peleó. Fue Él quien se levantó cuando tú solo sabías orar. ¿Y sabes qué más? Clamar también es valentía. Porque no es rendirse, es resistir. Es decirle al miedo, no me vas a tumbar porque Dios está conmigo. Es mirar al problema de frente y declarar, hoy es el día en que clamo y este es el día en que Dios se mostrará a mi favor. Aunque estés temblando por dentro, aunque tu voz sea un susurro, si estás clamando con fe, no estás huyendo, estás avanzando. Y eso lo respalda el cielo entero. La frase, Dios está por mí, no debería ser solo una línea bonita, debería ser tu ancla, tu refugio, tu recordatorio diario de que no importa quién esté contra ti, si el Dios que creó el universo está contigo, el resultado ya está sellado. Tal vez no se vea en el primer intento, tal vez haya oposición, pero si Él está por ti, lo que te amenaza será removido y tú permanecerás en su gracia. Así que no te calles más. No sigas acumulando el peso. Clama, abre tu boca con fe. Hoy puede ser el día en que el enemigo retroceda, simplemente porque decidiste confiar, porque levantaste tu voz, porque dijiste, Dios, me rindo, pero a ti. Y cuando lo haces, Él se pone de pie, pelea por ti, respalda cada palabra que sale desde tu fe.
Y entonces lo imposible cede, porque cuando Dios está por ti, nada se interpone, solo clama, y Él hará lo que tú no puedes. No subestimes lo que pasa cuando clamas con fe. Tal vez no ves los resultados de inmediato, pero en lo invisible ya se está librando una batalla. Dios no ignora tu voz, ni deja sin respuesta a quien clama desde el corazón. Recuerda lo que dice la palabra: esto sé, que Dios está por mí. Esa frase tiene que ser tu escudo y tu ancla cada día. Que nada ni nadie te haga olvidar que cuando clamas no estás solo, estás activando el respaldo del cielo. Los enemigos retroceden, no por tu fuerza, sino porque el Dios Todopoderoso está de tu parte. Y si este mensaje te habló al corazón, suscríbete al canal, dale like y comparte este contenido con alguien que necesite recordar que no está solo en su lucha. Déjanos en los comentarios una frase de fe como «Sé que Dios pelea por mí», o lo que sientas en tu corazón. Que tus palabras sean testimonio de tu confianza, porque cuando Dios está contigo, la victoria no es una posibilidad, es una promesa.